explicación, incluso había una holgura, eso como comentario, ¿no? Pero bueno, él generado el tema de indicación y sobre esa base no tiene una ponderación extra en términos de sumar al examen, pero sí se va a considerar en términos de evaluación continua, eso como comentario, ¿no? Estábamos en las estadísticas de riesgo. Quiero trabajar dos elementos, con eso vamos a tener la base para mañana y espero que ustedes lo puedan desarrollar adecuadamente. Habíamos hablado de que la rentabilidad se puede medir en términos de dinero y en términos de porcentaje. Más sencillo, vanity más o menos, ¿no ve? En dinero es la variación de precios que hubiese experimentado el título más el rendimiento que hubiese generado en calidad de dividendo, de cupón, dependiendo del título valor. Considerando la inversión inicial, habíamos dicho las medidas de rentabilidad son más interesantes que las medidas nominales, ¿no ve? Calculábamos la rentabilidad, veíamos que el inversor retenía el activo varios años, entonces hablábamos de la rentabilidad del periodo de tenencia y finalmente hablábamos de al inversor le interesa no pasado, sino futuro. Y el futuro es la rentabilidad esperada o promedio. Obviamente, si no hubiese riesgo, esa sería la rentabilidad que de pronto obtendría o generaría. Lamentablemente, ustedes saben, la realidad es incierta y esa incertidumbre se ve reflejado por un estadígrafo que es la media aritmética. La media aritmética es el estadígrafo que mide el grado de variación que experimenta el rendimiento en el tiempo, ¿no ve? Habíamos visto adicionalmente, volveremos al Excel de manera rápida, si está activo, de un segundito en Excel, ¿dónde estás acá? Entonces ya habíamos generado ese proceso y lo que nos faltaba era la varianza. La fórmula que han visto genera el cálculo de la varianza de la siguiente manera. Ahora vamos a un poco olvidarnos de la parte financiera, nos vamos a ir al tema estadístico. Ahí están medidas estadísticas, son distintas y en nuestro caso nos interesa la última etapa, ¿no? La varianza. Pero como pueden apreciar, tenemos dos tipos de varianza, ¿no? La varianza esta que estamos viendo, que es de la población total y esta que es la varianza de la muestra. La verdad es que la fórmula que hemos visto en el denominador, no sé si se acuerdan, decía n-1. Entonces, eso nos llevaba a a la varianza muestral, pero lo que vamos a utilizar va a ser la poblacional. Entonces, lo voy a cambiar a esta partecita. Obviamente, si usted lo compara con la fórmula, va a haber una ligera variación. Nuevamente, en nuestro caso, vamos a trabajar el tema de varianza poblacional. Le dice, deme la serie de datos. Esta es la serie de datos, ¿no ve? Y esta sería la varianza. La varianza mide el grado de desviación de los datos respecto a la media, pero el mejor estadígrafo es la desviación estándar. La desviación estándar, ahí nada más lo colocaremos, que deben recordar es la raíz cuadrada de la varianza. Esta desviación estándar además se mide en términos de porcentaje, ¿no? 7,62. Entonces, si en este activo nosotros vamos a invertir el año siguiente, ¿qué esperamos? Una rentabilidad del 2,49 con un riesgo medido por la desviación estándar del 7,62. ¿No? Si vamos a nuestro modelo financiero, se acuerdan tres decisiones: inversión, financiamiento, gestión de operaciones, ¿no? Muy stronguistas, exceptuando dos, a lo que me acuerdo, que decían, ¿no? ¿Y cuáles son las decisiones del modelo financiero? Que están asociadas a esas decisiones a rentabilidad y riesgo es otro tema, pero dividendos nunca hemos hablado. De hecho, es parte del financiamiento, pero bueno, ahí como comentario. Entonces, ese modelo está en función de rentabilidad y riesgo. El riesgo está expresado por este estadígrafo que es la desviación estándar. Eso como comentario. Vamos rápidamente para la última etapa a la presentación nuevamente. Entonces dice, el cálculo de estas medidas se facilita mediante la desviación estándar. ¿Qué dice? Una muestra suficientemente grande de datos. Esa es la desventaja de nuestro mercado de valores. Nosotros tenemos estadígrafos, no podemos calcularlos,
pero la data no es representativa. En el ejemplo que nosotros veíamos en la presentación, hablábamos de 1926, imagínense del 26 al 19 a la fecha, si lo actualizamos, ¿cuánto tiempo es? Entonces, si hacemos un histograma de los rendimientos, vamos a encontrar una distribución simétrica que ven en este caso que es la campanita de Gauss. La media es este, 13%. Si le sumo más una desviación estándar, ahí de pronto se ha transpuesto, más una desviación estándar y le resto menos una desviación estándar, ¿qué me da eso? Que la rentabilidad del siguiente año va a estar entre -7 y 33% con una probabilidad del 68%. ¿Quiere tener más probabilidad? Entonces lo que hace es sumarle 2 y restarle 2 desviaciones estándar acá. ¿Ok? Y existe un 95% de probabilidad de que su rendimiento el siguiente año esté entre -27 y 53%. Más certidumbre, un 99% de probabilidad sumándole 3 y restándole 3 desviaciones estándar a la media. ¿No ve? Entonces, entre -47 y 73. Eso cubre no el 100%, pero imagínense un 99,9% de los rendimientos históricos que se ha generado. Y esta es la parte ahora sí que me interesa trabajar. Nosotros acá hemos visto, ¿no? Entonces, de manera sencilla, si usted se va al mercado financiero, tiene rendimientos históricos. Usted puede calcular rendimientos, ¿no es verdad? Pero le interesa no los rendimientos históricos, sino futuros. Y el futuro está medido por el rendimiento esperado, que simplemente es un promedio, ¿no? La media aritmética. Y la variabilidad de ese sentimiento histórico está medido por la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza simplemente mide la dispersión que existe de los distintos puntos en relación a la media, que se aclara con la desviación estándar, ¿no ve? Y si vemos futuro, esta campanita, dado el rendimiento histórico, nos ayuda a generar ese proceso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué invertir en un solo título valor? ¿No podemos invertir en más de uno? Dos, tres, siete, 10. Si le pregunto a Marco qué número le gusta, a Rosalía, a Jocelyn, etcétera, de pronto me dan distintos números. Entonces ahí uno dice, armaremos un portafolio, ¿no? Y eso es lo que aquí precisamente ustedes están viendo. Se tiene distintos rendimientos, ¿no? De la empresa A. Nosotros hemos visto esto nada más. Podemos calcular cualquiera de estos valores, podemos calcular la rentabilidad del periodo de tenencia, podemos calcular la rentabilidad esperada y podemos calcular el riesgo. Hasta ahí no hay problema. Pero ahora vamos a hacer ese mismo análisis para 2, para 3, para 4. Y hago esta analogía para completar y esto nos vamos a copiar y nos vamos a llevar al Excel de manera rápida. Sí, al Excel. Imaginaremos que en el mundo solo hay dos empresas, ¿no? Dos empresas. La primera produce, imaginaremos, protectores de sol, ¿no? Protectores para el sol. Obviamente, si hace muy buen tiempo, mi empresa va a ir excelente, ¿no? Hace mucho calor, la gente quiere protegerse, etcétera, me va a ir excelente. Pero si mañana me despierto y está lloviendo, pucha, voy a empezar a ponerme triste porque voy a decir, bueno, en lluvia, ¿qué se va a colocar los protectores? ¿No? O sea, que se recomienda, dice el dermatólogo, pero bueno, es otro tema. Eh, entonces, ¿quién va a colocarse? ¿No? Pues, ¿qué hacemos? Decimos, y no habrá otra empresa, dos empresas había en el mercado, ¿se acuerdan? Había la segunda que vendía, imaginaremos, ropa para la lluvia. Entonces, si invirtiese en la empresa que produce ropa para la lluvia y llueve, voy a estar feliz, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si hace buen tiempo? Pues qué bacano. Ojalá pronto llueva, así estaríamos, ¿no es verdad? El mensaje es sencillo, no sea tontito, ¿no ve? Con las disculpas de la expresión. Entonces, invierta una parte en la empresa que produce protectores solares que aprovecha el buen tiempo y otra parte invierta en la empresa que fabrica ropa para la lluvia. Si se hace un clima lluvioso, igual le viene, ¿no? 50-50. Notan, el riesgo se nos reduce. ¿Qué vemos ahí? El armado del portafolio
de inversiones, ¿no? Obviamente en el ejemplo yo estoy viendo dos o estoy viendo cuatro empresas, pero podríamos analizar 5, 15, 30, etcétera. El número es lo de menos. Me voy a salir nuevamente de la presentación, me voy a ir al Excel, me voy a copiar la tablita. Ya habíamos trabajado esta partecita, voy a generar otra hoja. Este es el parcial que he descargado, así que si es relevante esa parte, mañana con eso vamos a empezar por si acaso. Pero bueno, mire acá. Me voy a ir a mi presentación por un instante, de un segundito, por favor, me voy a salir. Me va a generar variantes. Estoy copiando control C, me voy al Excel y control V. ¿No? Ahí está. No son los mismos datos, la misma empresa. ¿Qué hemos dicho? Vamos a calcular estas dos medidas. No me interesa la rentabilidad del periodo de tenencia, pero estas dos sí. Voy a copiarme acá. ¿Qué es la rentabilidad esperada? Hemos dicho, es el promedio. O si usted gusta sumar menos 2 más 4 más 12, obviamente con los decimales totales, menos 2 más 7, etcétera, entre el número de observaciones. Más sencillo sería hacer esto, ¿no? El promedio, que es una medida estadística igual. Este es el promedio de A. Hasta ahí creo no hay problema. Si puedo hacer de A, de B también, ¿no? Que habíamos dicho con la varianza, hacemos el análisis de la varianza punto P, poblacional, ¿no? Como si fuesen datos poblacionales, que fuese todo el universo, y esta es la varianza, y generamos el resultado para los demás. Ahora, voy a hacer acá directo, mire, no, puedo calcular directamente estadísticas, la D de dedo. Desviación, ¿no? Desviación, aquí está. Desviación estándar aquí está, mira, calcula la desviación estándar de una población. En nuestro caso vamos a hablar de población. Aceptar y damos toda la serie de datos. Ahí está la serie de datos, aceptar. Y le vamos a colocar en porcentaje. Y acá arriba, simplemente para corroborar, voy a generar la raíz, ¿no? La raíz. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es como una prueba si vale el término. No, no tan es lo mismo. ¿Por qué no calculamos directo la desviación estándar? Porque la varianza nos va a servir para un cálculo. Por eso quisiera que hagan esa secuencia, ¿no? Es decir, calculen el promedio, calculen la varianza y la desviación estándar. A pesar que teniendo varianza, automáticamente tengo desviación. Y esta es la idea, ¿no? Hasta ahí, no sé si alguien tuviese algún problema o alguna duda. Veremos portafolios. Portafolios de inversión, ¿no? ¿Cuál es la idea de portafolios de inversión, no? Vamos a asumir, me voy a olvidar un poquito de C y D, luego vamos a trabajar C y D, no hay problema. Solo me voy a ir con A y B. En el mundo existen dos empresas, la empresa A y la empresa B, cuya rentabilidad esperada es 0,8 y 1,57. Cambiaré de ejemplo, porque quiero analizar algo más, van a ver. Voy a alterar un poquito, denme un segundito. Ah, denme un segundo. Vamos a darnos dos ejemplos porque quiero analizar algo distinto además de lo que les estoy comentando. Voy a trabajar C y D. C y D. En el mundo hay solo dos empresas, C y D. No le podemos cambiar el nombre, ¿no ve? Patito y, qué sé yo, Patito SA y Elefantito AB, o SRL, perdón. Entonces, ¿qué quería analizar? Porque he querido cambiar un poco, ¿no? Eh, quiero que esto esté claro. Miren, la rentabilidad es de 0,43 en C, con un riesgo de 6,73. Si el riesgo sube, quería reflejar que la rentabilidad también lo va a hacer. No simplemente como análisis. Acá en A y B de pronto no se da. Por eso quería cambiar de ejemplo nada más, ¿no? Ahora, ¿qué implica portafolio?
portafolio de inversiones. Déjame copiar y control C, control V. Entonces quiero ver el armado de portafolios de inversión. ¿Qué implica el armado? W va a ser la proporción de inversión, cuya sumatoria debe ser igual a 100. Nada más. Entonces, voy a hacer WA. ¿A cuánto quiero invertir? Vamos a invertir, imaginaremos 0%, ¿no? WB. ¿Cuánto voy a invertir en W? Yo sé que tengo que invertir 100% de mi dinero en esta relación. Entonces, vamos a jugar ahí. ¿A qué me refiero con jugar? Si usted invierte 5% en A, en B tiene que invertir 95 por lógica, ¿no ve? Si va a invertir 70 en A, en B 30%. El detalle es que entre A y B sumen el 100%. Espero que eso esté claro. Ahora, vamos a empezar 50. Bueno, de hecho, puedo jugar, ¿no ve? ¿Qué es jugar? Es como ahorita preguntarle a Marco. Marco, mire, yo le voy a dar la opción de invertir en Entel y en el gobierno autónomo municipal de La Paz. Ambos han emitido bonos de cuenta, ¿no? Se lo digo ahí a Marco. Marco, cualquiera sea el dinero que tenga, ¿no? Puede tener 1 millón, puede tener 30.000, puede tener 5.000. Ese es el 100%. De su 100%, ¿cuánto quisiera invertir en TEL? Estábamos creando el ejemplo, y en la alcaldía municipal de La Paz. Entonces, Marco de pronto dice, uy, no, en TEL, con la pandemia la gente utiliza celular, y hasta yo ya tengo conexión permanente en casa, etcétera, el 60%. La alcaldía de La Paz es muy política, pero ofrece tal vez un buen rendimiento, entonces 40%, ¿no? Él define. ¿Cómo de pronto Ana puede hacer un análisis contrario y decir, ah, no, yo he votado por el negro, entonces yo le voy a bancar al negro, y lamentablemente la Entel es administrado por los azules, entonces un 10% y eso, ¿no ve? 90% de la alcaldía. Y habrá unas disculpas, Jocelyn, que de pronto diga, no, el proceso, ante todo el proceso de cambio, entonces 99%, y bueno, para cualquier cosa 1% de mi dinero. Espero que eso esté claro en términos de ejemplo. Vamos a seguir con eso nosotros de 60-40, 50-50. Si yo les digo, hay en la rentabilidad de la cartera, ¿no? La rentabilidad de la cartera sería sencillito. ¿Por qué? Formato de celdas. Voy a hacer un subíndice. La rentabilidad de la cartera sería la proporción que usted va a invertir en A por el rendimiento esperado, más la proporción que va a invertir en B por el rendimiento esperado. Esta sería la rentabilidad que usted esperaría para el periodo siguiente, ¿no? Este sería el rendimiento. Ahora, no, de pronto cambia de opinión y dice, no, me parece confiable, listo, ¿no ve? O al revés, dice, no, solo 10%, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? Porque quiere ganar más, y la empresa D, en este caso C y D, perdón, proporcionen C, disculpas, C y proporcionen D. Es la idea, ¿no ve? Ahí está con el tema de las proporciones, ¿no ve? Esa sería la rentabilidad de la cartera. Entonces es fácil la rentabilidad, porque entonces la rentabilidad de la cartera, de acá, en términos de fórmula, sería igual a qué, ¿no? Igual a la proporción que va a invertirse en A por el rendimiento esperado de A, más la proporción en B por el rendimiento esperado de B, más la proporción, y así podemos seguir, ¿no ve? Más la proporción invertida en N por el riesgo o la rentabilidad de E. ¿No? Puede tener un portafolio de 10, de 20, de 50 si se levanta. ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces, se halla la rentabilidad. Hallamos
rentabilidad. ¿Cuál es el problema? Hallar el riesgo. También alguien podría decir esto, ¿no ve? Desviación estándar. ¿Qué hemos hecho? Esta proporción por este riesgo, más esta proporción por este riesgo, ¿no? CID es nuestra empresa y este sería el riesgo hipotéticamente. Pero si usted opera de esa manera, no es correcto, no sirve. Vamos a hacer con rojo. No es esa la manera de calcular el riesgo. ¿Qué se hace para calcular el riesgo? Y con eso hoy vamos a completar y quiero que trabaje esta partecita para mañana aterrizar en el cálculo. Si en ese caso no va a tener dificultad, ahorita vamos a ver el material que nos va a servir para esta etapa. Ese es el riesgo. O mejor dicho, ese no es el riesgo. ¿Qué necesitamos para hacer el riesgo? Hay otro estadígrafo que nos interesa calcular que se llama covarianza, ¿no? ¿Cuál es la idea de la covarianza? ¿No? Que el rendimiento en el ejemplo de C se comporta de manera distinta que la de B. Pero la covarianza en realidad va a ser la base para calcular el coeficiente de correlación. ¿No se acuerdan de la correlación? Va entre -1 y 1. ¿No ve? La correlación, el coeficiente de correlación. Entonces, ustedes deben recordar, cuando es -1, inversa, perdón, el rendimiento de un activo es del 3%. El otro va a ser del -3%. ¿No ve? Esa es correlación perfectamente negativa. Perfectamente positiva, el activo A, o en el ejemplo el C, crece 3%. Si es perfectamente positiva, D va a crecer igual 3%. ¿No? Esa es la idea del coeficiente de correlación. Entonces, para mañana, como tarea, a ver, repasen la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Para qué? Para generar el armado y luego armar el portafolio. Obviamente, nosotros vamos a hacer ese cálculo de manera rápida. ¿Con qué quiero cerrar hoy? Cinco sentidos. En un segundito. Voy a salir un ratito de la presentación. Voy a presentar, voy a seguir, ¿no? Un segundito. Tengo oh, archivo, aplicación de pantalla. Quiero. Bueno, estamos en el Excel. Ahora sí. Lo que quiero es el Excel, como que estamos viendo así de manera muy general, implica una interacción de filas y columnas. Las columnas son las letras, las filas son los números, ¿no es verdad? Es lo básico. Siempre estoy en una celda. La celda es una interacción de columna y fila. ¿Dónde vemos eso? Acá. En este momento estoy en la celda I41 o F32, etcétera, etcétera. ¿No? También hemos visto que podemos insertar distintas funciones estadísticas. Estamos ahora, pero hemos trabajado y vamos a continuar trabajando más con el tema financiero por el tema de la materia, ¿no? Y el otro básico que sabemos es la inserción de una fórmula, la podemos hacer con más o igual, ¿no? Por eso hoy el trabajo era el examen que lo hemos resuelto, que usted lo trabaje en términos de Excel, ¿no? No me interesa ahí papelito, no me interesa PDF. He sido con alguno molestoso, no sé si han notado, ¿no ve? Les he dicho PDF y me ha pasado Word, que le voy a decir, sacaré la lengua, ¿no ve? No califica, le diré, no lo otro es pelearme y decir no me he entendido, no tiene sentido, pues simplemente no califica, le colocar, ¿no? Pues lo mismo vamos a seguir aplicando posteriormente para el tema de que sea claro, y si no está claro, por favor háganme notar y yo lo aclararé o lo complementaré, ¿no? Eso como comentario. Entonces, más o
igual genera la inserción, decíamos, ¿no? Pero además, en el menú ustedes pueden ver varias opciones, ¿no? De datos, hemos insertado, por ejemplo, gráficos, hemos utilizado, a ver qué más me acuerdo, este tema de datos, ¿no? Podemos agrupar, usted va a ir conociendo el Excel, que es una herramienta básica, yo me imagino en toda oficina, mínimo el tema del Office, si no hay plataformas específicas. Lo bueno de las plataformas específicas es que tienen una base y si la base usted la tiene adecuadamente no va a tener problemas. No sé cómo comentar. Pero lamentablemente el Excel no despliega o nosotros no utilizamos todo el potencial, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? No, lo que voy a hacer es, esta es la ventana en la que estoy. Quisiera que hagan esto. Se vayan a archivo. En archivo se vayan a opciones. En opciones, cuando les aparece este menú o esta ventana, perdón, se vayan a complementos, ¿no? En complementos, ¿no? Hay varias pestañitas, me interesa complementos. En complementos, váyanse a ir o go y les va a aparecer esto. ¿No ve esta otra ventanita? Esta otra ventanita usualmente aparece de esta manera. No, dice herramientas para análisis, Solver, Euro Currency, herramientas para análisis, etcétera. En nuestro caso, me interesa activar esta pestañita y lo mismo acá. Me interesa activar herramientas para análisis, no Solver. Bueno, yo utilizo Solver para otras actividades, pero me interesa esta que está activa, ¿no? Los que han trabajado, por ejemplo, investigación operativa, probablemente han hecho maximizar, minimizar utilizando Excel mediante esta función de solver, pero bueno, eso ya es en función al avance que cada uno haya hecho. Le quiero que le coloque a aceptar, ¿no? En mi caso ya estaba, ¿no ve? La función activada, pero en su caso, si no está, va a cargar su Excel. No, como si estuviese instalándose, es un complemento que está actualizándose. Y cuando se actualice, ¿cómo lo va a notar? ¿No? Teóricamente ya lo instalaba, en caso ese proceso se ha hecho con anterioridad. ¿Qué va a hacer? ¿No? Se va a ir a la pestañita Datos. Y en la pestañita Datos va a aparecerle, mir- ¿no? Eh, acá, Data Analysis Tools. Le voy a colocar presión y esto es el análisis estadístico que le permite hacer. Y aquí está lo que hemos comentado, correlación y covarianza, ¿no? Mañana vamos a jugar sobre estos elementos por si acaso, ¿no? Entonces vaya recordando qué es covarianza, qué es correlación, como básico, porque usted ha visto ya en Excel, perdón, en estadística, para poder hacer el análisis. Antes de cerrar, ¿alguien tuviese alguna duda o consulta? Licenciado, ¿podría volver a decir cómo puso esta configuración, por favor? Valeria, y para todos, bueno, estamos grabando la sesión, ahí lo van a revisar, pero haremos uno más porque sí me interesa que lo trabajen, ¿no? Hemos dicho, usualmente estamos acá nosotros, ¿no? Cuando usted abre su Excel, aparece este menú o esta vista que están viendo, ¿no ve? Aquí será uno, la única diferencia, y A, ¿no? De la primera celda. Pero bueno, nosotros hemos trabajado y hemos ido generando operatorio. ¿Qué me interesa? Les decía, váyanse a archivos, en archivos, en la parte final opciones, ¿no? Les aparece esta ventana que emerge, me interesa, hemos dicho, complemento, ¿no? En complementos me voy a ir a este iconito que ven acá que dice ir o go, ¿no? Eso va a depender de su Excel, obviamente. Ir. En ir me va a aparecer esta otra ventanita y así debería. Si no he utilizado nunca, así va a estar, ¿no? Alguno tal vez he utilizado Solver, pues así va a tener. Pero a nosotros nos interesa, les decía, herramientas para análisis, ¿no? Ah, usted simplemente hace un clic, la pestañita se va a activar y le va a colocar aceptar, ¿no?
Si nunca lo ha utilizado, va a demorar en cargar, ¿no? Unos segunditos, depende de su equipo y de su procesador, ¿no? Va a terminar y va a aparecer lo mismo, la misma ventana que en este instante están viendo. ¿Cómo van a saber que ha trabajado o la han activado adecuadamente? Váyanse ahora a datos y en datos esto no debía haber, ¿no? Este tema de data análisis y también están, me imagino, mi son, ¿no? De los parámetros, función objetivo, maximizar, minimizar, algunos ya visto seguramente eso, ¿no? Pero en nuestro caso nos interesa eso. Y acá pueden ver correlación y covarianza. Para reforzar que esto es herramienta, yo quisiera que esté claro mañana qué es covarianza, qué es coeficiente de correlación. Esa es su tarea para recordar, ¿no? Así mañana no vamos a hablar de, eh, y no sería como ahorita, ¿no ves? Usted no se acuerda de contabilidad y nosotros hablamos de estados financieros. En alguna cabecita estará, ¿no ve? Las disculpas porque no se ubica. Pero si tienen una base básica, no va a tener dificultad en el avance posterior, ¿no? Valeria, y bueno, no solo Valeria, una otra duda o consulta. Muchas gracias, licenciado. No, porque pues Una disculpe, licenciado, no llegué a enviar el lo voy a trabajo. sentir mucho. Teníamos un horario y pues soy honesto, prefiero ser Ay, directo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el tema del examen, no hemos dicho vamos a revisar, les aclaro, vamos a revisar. Si tienen observaciones, el día de mañana empezamos. ya, licenciado, muchas gracias. No, porque pues Valeria Moraima. Buenas tardes, licenciado. Ay, disculpe, licenciado, era el mismo caso de compañera. Ok, Usted bien, que ha bien. explicado, sí, pero no Ok. podríamos enviar. No, ya les he comentado, ¿no? Tenemos cuidado con el tema del tiempo, había una holgura incluso, ya les he dicho. ¿Alguna otra duda o consulta? Y les he dado, les he dado dos etapas por lo siguiente, ¿no ve? La idea era que en esa hora, han debido notar, les he dado una hora para que puedan examinar la resolución del examen. Bueno, la curiosidad mató al gato, dice, no ves, de vivir al final y ahí se han debido asustar, algunos me empezaron a mandar capturas, etcétera. Pero la idea era que revisen, que estuviesen claros. Puede haber una opción, sí, mañana solo vamos a comentar, uno, dos, tres, las 15 van a notarnos, ¿verdad? Y vamos a cerrar con el tema evaluativo, no hay problema en esa parte. Y la idea era, después les he anunciado, revisen su plataforma, está activo el tema del examen. Si me han hecho caso, teóricamente ya tenían la base. De hecho, yo asumo que ya han trabajado, ¿no ve? Mínimamente tenían una hoja ya definida, entonces era más fácil desarrollar el trabajo. Pues si no, ya me asustaría cómo estarán trabajando y ahí sí me desmayaría ya, ¿no ve? Pero no voy a ir a ese tema para no causar temores. ¿Alguna otra duda o consulta? Me estoy yendo por un instante al tema de más que la plataforma, sí es bien la plataforma, pero con el libro, ¿no? Y este es ahora el trabajo de hoy. Hemos dicho, no, la idea es ahora ya tener actividad, mañana vamos a terminar el tema. El día lunes es feriado, veremos en términos de avances si vale la pena pasar un periodo por lo menos, ¿no? De las 4 a 1, un par de horas, pero eso mañana vamos a quedar en función al avance, ¿no? No olvidemos que los siguientes avances estamos terminando el curso. Entonces, estamos ya en la recta final. Tenemos una semana prácticamente de efectos de trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, estoy acá con el libro. Habíamos ido revisando algunos elementos, capítulos que teníamos. Ahí está el análisis financiero, si alguien quiere complementar el valor del dinero en el tiempo que habíamos visto. También está el tema de flujos de efectivo que vamos a volver en la recta final. Evaluación de bonos y acciones. Si tienen dudas, vean esos elementos, vean ese trabajo que estamos viendo. Y acá tenemos lo que estamos trabajando. Rentabilidad
riesgo, o perdón, riesgo y rentabilidad. Eh, la bolsa dice recompensa a los inversores rendimientos en el mercado americano que sucede en Latinoamérica y la metáfora del casino al revés. Eso lo va a revisar usted. La prima de riesgo que hemos comentado, repaso de las categorías estadísticas, desde la distribución normal, la media, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de correlación. Aquí estamos nomás, ¿no ve? Hemos volado en esta parte en disco, ¿no? Pero si ha habido dudas, ahí está la referencia, el portafolio, cartera de inversiones. Seguimos el riesgo en el mercado de acciones y su contribución. Eh, entonces, este capítulo, el 7, me voy a ir ahora al 7, 185, o sea, por ahí me imagino. Creo que me pasa. Vamos a ver que lo cargue, por favor. Eh, Rentabilidad y riesgo seguimos, ¿no? Puede ser algo como que lo que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, acá como comentario, estas son cotizaciones. Y esto es lo que nosotros hemos calculado, pero de ir acá a acá solo debe ser diferencia, ¿no? O sea, otra cosa. El software también se puede utilizar. Nosotros por eso lo hemos habilitado, pero bueno, ahí usted lo va a ver. Vamos a examinar distintos tipos de riesgo, etcétera. Y quiero ver eso, ¿no? Para que no sea también crítico, ¿no? Si en ese caso, les he dicho, no les va a tener una buena base, les va a costar, sí, ¿no? Si quiere celeste, decimos, ¿no? Los bolivaristas que le cueste, pues, ¿no? Preguntas, bueno, está en función a la lectura, han visto el tema de completar, no debería haber problemas, ¿no? Eh, y quiero ver esto, ¿no? A ver, si usted invirtió 40% de su dinero en A y el resto en B, sus expectativas son las siguientes. El coeficiente es 0,5, ¿cuál es el rendimiento esperado? El uno se puede hacer sin problema, el 2 de la misma manera, el 3 lo que estamos haciendo, ¿viste? Rentabilidad es mi estándar, rentabilidad esperada, pero una combinatoria. Las 5 carteras eficientes y las 3 ineficientes que existen. Determino. Ah, les voy a pasar la presentación que tengo adicionalmente al texto. El texto tiene que leer, ¿no? Si es la primera parte. Me olvidaría yo de esto, no lo repasaría, lo entendería. Hay una lectura, bueno, no sé cómo trabajan ustedes. Yo cuando tengo un texto lo leo todo y luego lo desmenuzo. Tengo que volver a preparar, ¿no? Si no, la primera lectura, bueno, hay temas que sí se pueden entender, bienvenido si es así, pero si no, haga un esfuerzo. Y si no funciona, a trabajar. Las nueve, no, para generar trabajo. Mañana antes del empiezo, 12:30 es nuestro inicio, lo generaremos como el tema de 11. No sé si alguien tuviese alguna consulta antes de, lo voy a programar a vista suya para no equivocar, ¿no? Salí mismo. Yo de mi drive lo estoy compartiendo, solo la primera parte. Lo hemos revisado, teoría práctica para generar el desarrollo, ¿no? La parte práctica en Excel, eso más lo vamos a colocar para que no haya capítulo 7. Y así no hay problema, prefiero ser claro, 7 hemos dicho, ¿no? ¿Dónde estoy acá? 7 y 7, ahí está. Vamos a crear una nueva sección. Unita crearemos para no emocionarnos y generaremos. Les voy a pasar acá la presentación de la grabación de la sesión de hoy y es tarea, ¿no? Entonces decimos rentabilidad y riesgo. Riesgo, completar la asignación del capítulo 7 del libro de López Punja. Teoría práctica, teoría práctica,
Espero nadie me haga llegar, pues, diciendo claro, ¿no ve? En parejas. Solo uno remite la presentación, el trabajo. Solo uno remite el trabajo. Teoría práctica en pareja, solo uno remite el trabajo. ¿No? En PDF todo y adicionalmente la parte práctica en Excel. ¿No? Hemos comentado que bueno, podría en algún caso les cuento diseccionado el libro, es decir, extraído solo el capítulo, pero también está disponible, así que no tengo necesidad de hacer eso. Mañana es 20, 20, estamos en January, es a las 12:03. Bueno, ya esta vez me dicen la plataforma, etcétera. El único consejo que les puedo dar, si lo hacen al final, los saturamos, etcétera, ya pienso que ahí soy muy redondo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Acá voy a colocar, perdón, la presentación más la grabación de hoy y mañana le empiezo, vemos el tema del examen. Ya está acá el tema de la resolución, ya tienen referencia, pero si alguien considera algo que no se ha tomado en cuenta o hay alguna observación, la corregimos y obviamente la idea es que todos estén más que tranquilos, que estén seguros de cómo se ha generado la evaluación. Eso me interesa para no tener dificultad y prefiero ser transparente para mostrarles y de la misma manera con los 40 que tengo pendiente, igual voy a generar ese proceso de manera, ¿no? Si no hay consultas con las disculpas hoy por haberme, uno, extendido, dos, ese bache que hemos tenido en terminar y generar el proceso de la clase, lo hayan tomado como receso y bueno, se he comentado, no veo ya tomar el WhatsApp del grupo, les he dicho el por qué también. Entonces, ¿qué más puedo decir? Perdón, estaba levantando alguien la mano, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe, de la unidad 7, ¿verdad? Del libro. Eso mostrado, ¿no? Sí, disculpe, licenciado, para mejor confirmar. Perfecto, no, está bien. Pero ahí está el tip. Bueno, estamos en el tema de riesgo y bueno, el capítulo es demostrado tiene que ver con rentabilidad y riesgo. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, a trabajar porque el tiempo no les va a dar, van a notar, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde.